Olá, irmãos, irmãs, vocês que nos ouvem Hola aqui. hermanos y hermanas, ustedes que nos escuchan aquí, un tutorial más del alimento diario, bienvenidos. Esta semana nosotros vamos a hablar de la semana 2. Vamos a hablar sobre la habitación de Dios en el Espíritu. La base bíblica está en Efesios capítulo 2 versículos 11 al 22. Recomiendo mucho, como siempre, que ustedes lean estos trechos bíblicos que se refieren aquí, especialmente el capítulo 2. Si pueden leer a partir del capítulo 1, versículo 19 y después todo el capítulo 2, la comprensión de ustedes va a ser otra en relación a esta semana. Está muy rico. El segundo día lunes, nosotros vemos aquí una introducción también con relación al contenido de esta semana. Vale también leer para ustedes. ¿Qué vamos a hablar entonces hoy? Los primeros capítulos 1 y 2 de Efesios están conectados entre sí. Hermanos, como el Señor utilizó la supereminente grandeza de su poder con nosotros. Grabe usted ahí este término, la supereminente grandeza de su poder. También hablaremos aquí y abordaremos la raíz de los problemas del hombre. Miren qué interesante. Es importante que nosotros seamos el origen, la raíz de los problemas del hombre. Cómo lidiar, cómo tratar con ellos. Vamos a ver esta semana también. Y después la alianza de Dios con Abraham está relacionado entonces al tratar de estas cuestiones, de estos problemas del hombre. Dios quiere hacer un pacto como hizo con Abraham, y también quiere un pacto, una alianza con nosotros. El significado real de la circuncisión y cómo Dios por medio de Cristo nos rescató de la muerte, del pecado, de la carne. Por fin tenemos que el deseo de Dios es obtener una habitación en el Espíritu. Dios es muy grande, inmensurable, pero Él quiere tener una habitación en el Espíritu. Nosotros vamos a ver cómo esto va a suceder. Antes de esto hay una palabra aquí, un paréntesis, una palabra que nosotros podemos ver que es muy importante, una alerta, vamos a decir un shock para nosotros, que es vamos a cambiar nuestras reuniones. No pueden seguir una mera liturgia tradicional. No está, la iglesia está llena de vida, entonces miren, el hermano Pedro que ministró esta palabra, él dijo lo siguiente, vamos a revolucionar nuestras reuniones con entusiasmo, excelencia e inclusión. Nosotros somos estos trabajadores de la última hora, nosotros no somos tradicionales. Y cuando nosotros contactamos a las personas, vamos a atraerlas e insertarlas en los servicios, insertarlas en la predicación del Evangelio también. Entonces no tenemos tiempo para perder. Esto fue un paréntesis en el día lunes muy importante. Entonces, el primer término aquí de esta semana es que no hay en verdad, no hay división entre capítulo 1 y capítulo 2 de Efesios. En la versión original no había. Y nuestro hermano nos ayuda aquí a percibir que el versículo 19 de Efesios 1, él dice lo siguiente: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con los que creemos, según el poder de su fuerza. ¿Qué tal esta semana buscar, probar en nuestra vida la supereminente grandeza del poder de Dios? Dios no es un Dios débil, incapaz, por el contrario, Él es extremadamente poderoso. Entonces Pablo, tal vez le faltó palabra para él, pero él describió la supereminente grandeza del poder. Entonces nosotros podemos probar esto también. ¿Y qué con este base en este poder qué hizo Dios? En el versículo siguiente nosotros vemos aquí. Él ejerció un Cristo resucitándolo de los muertos. Él usó este poder y lo hizo sentar a Cristo en la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, que está en el versículo 21. Y entregó todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio a la iglesia. Entonces Él es la cabeza y dio a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo con base en este poder, Él es capaz de llenar todas las cosas también. Entonces, muestra aquí que el poder es tan grande que, aparte de esto, en nuestra vida, que es el capítulo 2, está relacionado con con el primer capítulo. Recuerden esto. Entonces, en el capítulo 2, versículo 1, ¿qué este poder hizo? Él nos dio vida a vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces nosotros estábamos muertos, pero por causa de este poder, nosotros recibimos la vida. Porque un muerto no puede ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, por la gracia, nosotros somos salvos. Gracias al Señor
y después que fuimos salvos, ¿qué esto significa? Él nos resucitó juntamente con Cristo. Entonces es tan grande este poder, que cuando creemos, aún después de la resurrección de Cristo, ya pasó mucho tiempo, si usted coloca aquí en la línea del tiempo, pero cuando usted cree, usted fue resucitado, este poder aún está actuando en medio nuestro y continúa actuando para siempre. Nuestra posición es estar con Cristo, esta es nuestra experiencia. Y por fin, la supereminente grandeza del poder, ¿cómo va a culminar? En su poema, esto es la obra prima de Dios, la obra maestra de Dios. Es muy interesante que la creación es una maravilla, fue una de las maravillas de Dios, pero la nueva creación es la obra prima. Esto está en el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios. Esta obra prima no es solo objeto de arte para ser exhibido en galerías, sino que para ser habitable. Como la nueva creación, nosotros somos a la habitación de Dios para la eternidad. Gracias al Señor. A partir del día miércoles nosotros tenemos una advertencia muy seria, una cuestión que molesta mucho a los cristianos especialmente, ha molestado a los hombres en la historia del hombre, del Dios con Dios, es la capacidad, la independencia. El hombre creer que es capaz de hacer las cosas por sí mismo, aún en la obra del Señor, creyendo que está haciendo bien en el cuerpo de Cristo, sirviendo en su propia capacidad. Para Dios solo esto molesta y produce confusión. Aquí muestra un poco de este contexto del paño del fondo histórico. Desde Génesis, antes de la caída del hombre, vivía totalmente dependiente de Dios, reconocía que él no tenía ninguna capacidad y estaba insatisfecho, pero la desobediencia por medio de Eva trajo ahí la intención del hombre de ser capaz, y esta capacidad, como relata aquí, constituye un sustituto de Dios. Es este el verdadero problema. Recuerda que nosotros hablamos el origen de los problemas. Entonces, cada vez que nosotros intentamos vivir sin Dios, distante de Dios, aún en nuestro vivir familiar, en nuestro vivir profesional, claro que el énfasis aquí está en nuestro vivir en la iglesia, en la obra, en los servicios, pero esto se aplica en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando nosotros intentamos ser independientes de Dios, ahí viene el problema. Ahí nosotros tomamos decisiones, actuamos por nosotros mismos, somos engañados por nuestra capacidad, que es pura vanidad. Esto sucedió con Caín, y después de la caída del hombre, después de Adán y Eva, Caín también, esto fue degradación tras degradación. Génesis 6 vemos una gran caída, y después del diluvio vino Nimrod. Es interesante, aquí habla que fue una declaración, la torre de Babel fue una declaración de independencia del hombre con relación a Dios, y continúa hasta nuestros días. Esta es la base del gobierno humano, es independencia de Dios. El príncipe de este mundo ofrece para los gobernantes, para toda esta estructura de poder, dinero, prestigio, fama, que controla a los poderosos de este mundo. La idolatría introducida por Nimrod fue una tentativa que surtió efectos terribles de sustituir a Dios por los falsos profetas. Entonces todas las naciones se apartaron del Dios vivo y verdadero, del único Dios, viviendo por sí mismo conforme a su capacidad. ¿Qué hizo Dios? Llamó a Abraham. Entonces hizo con Abraham un pacto de la circuncisión. El objetivo era tener un pueblo diferente de aquella nación que ya había abandonado a Dios. ¿Qué es la circuncisión entonces? El principio es mostrar al hombre que él no debe confiar en la carne, el corte en la carne. Entonces el hombre no debe confiar en su carne. Carne aquí tiene una connotación negativa, que es el cuerpo corrupto por el pecado y actuando de manera independiente de Dios, distante de Dios. Entonces el hombre no debe confiar en su carne. Por el contrario, depende de la palabra de Dios, vive por el Espíritu. Nosotros somos hijos guiados por el Espíritu. En aquella época, entonces, con Abraham fue una circuncisión física, pero hoy nosotros podemos practicar y probar la verdadera circuncisión, que no es confiar en nuestra carne, o sea, vivir por el Espíritu.
Y esta realidad viene con Cristo. Entonces, antes de Cristo, allí la ley vino para intentar dar una dirección al hombre, pero el hombre cumplía la ley por su propia capacidad. Entonces, con Cristo, Él pagó un alto precio para que nosotros pudiésemos ser libres, libertos de la carne, de un vivir por medio de nuestra propia capacidad. Entonces, nosotros vemos en Filipenses, con base en Filipenses 3:3, que la verdadera circuncisión somos nosotros, que adoramos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús y no confiamos en la carne. Entonces nosotros de hecho vivimos en una realidad con base en la palabra. Nosotros tenemos hasta miedo de un vivir en la carne que ofenda a Dios, que es independiente de Dios. Entonces aquí también hay un versículo, gracias al Señor, en el capítulo 2 de Efesios que nosotros estamos hablando aquí. El versículo 13 habla que en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque esta es una promesa solo por el pueblo de Israel, una alianza con Abraham, y que alcanzaba al pueblo de Israel, que también fracasó. Entonces, por medio de Cristo, nosotros no teníamos acceso. Nuestro destino era vivir por medio de la carne, pero con Cristo, con su muerte, por la sangre que Él derramó en la cruz, gracias al Señor, nosotros somos aproximados a Dios. Ahora nosotros podemos servir al Señor en el Espíritu, dependiendo 100% de Él. Cuando creemos, nosotros disfrutamos. Nosotros éramos gentiles, pero nuestra historia cambió. Nosotros estábamos lejos, pero ahora fuimos aproximados por la sangre del Señor Jesús. Gracias al Señor, estamos próximos de Dios. Amén. En el día jueves, aún relaciona a este tema, este gran problema que estamos hablando aquí. Esta independencia de Dios nos llevó a la muerte. Entonces, alguien que es como si nosotros rompimos el vínculo que había entre Dios y el hombre. Esto comenzó en el Edén, que fue perpetuado a lo largo de todos estos años, que aún hoy existe en nuestro tiempo, las personas no queriendo saber de Dios, conocer a Dios, vivir bajo el reino del gobierno de Dios. Esto llevó al hombre a la muerte. Para Dios es como si estuviese muerte, no tiene función, no tiene vida, no tiene utilidad en el cuerpo de Cristo, pero gracias al Señor. Entonces nosotros vimos aquí que la supereminente grandeza del poder nos despertó, nos dio vida, nos quitó de la muerte. Y ahí había un problema. Nosotros, gentiles, recibimos al Señor, fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo, y los judíos, algunos judíos también habían creído. En la época de los apóstoles, en el comienzo de la iglesia, algunos judíos también creían en el Señor. Y esto comenzó a engendrar confusión. Entonces, los gentiles no eran aceptados, había un conflicto entre ellos, no conseguían aceptar que los gentiles también tendrían parte en las promesas que fueron hechas también a Israel. Pero nosotros vemos, en base en el capítulo 2, versículo 14 de Efesios, que Cristo es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Esta es una palabra muy importante. Cristo hizo la paz. Él quiere paz. Paz en la iglesia, paz en nuestra vida, paz en nuestra familia. Y en Él no hay más distinción de judío, griego. Todos componen el nuevo hombre. Porque si estamos en Cristo, nosotros no tenemos más distinción. Esto es paz. Gracias al Señor por su obra también. ¿Qué más que nosotros vemos aquí? Muy importante también. En 2 Corintios 3, 4 al 6, también nos ayuda a mostrar un poco aquí un versículo muy importante que habla que nuestra suficiencia viene de Dios. Mire, no es mi capacidad, su capacidad, es nuestra suficiencia. Nosotros dependemos de Dios, el cual asimismo nos hizo competente para un nuevo pacto,
Él nos hizo competentes, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Nada viene de nosotros, todo viene del Señor. Si nosotros no seguimos este camino de dependencia, es como los gentiles, andan en la vanidad de sus propios pensamientos. Nosotros creemos que es bueno, pero no pasa de vacío sin realidad, porque nosotros estamos en nuestra mente caída. En el día viernes, la sabiduría de Dios para salvarnos. Bueno, el plan de Dios es maravilloso. Entonces, nosotros vemos aquí que en Juan 1:14 hay un trecho aquí que habla lo siguiente: el verbo se hizo carne. Está hablando del Señor Jesús. Pero la carne no es pecaminosa, la carne no es un problema para Dios. ¿Cómo interpretar entonces este versículo? Que el Señor Jesús se hizo carne. Quiere decir que Él pecó, Él tiene pecado. Entonces, vamos a leer algunos versículos. Romanos 8:3 dice lo siguiente. La respuesta ya es no, obviamente. Vamos a ver la base bíblica para esto. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, entonces, miren esta palabra, es una semejanza de carne. Todos los hombres tienen carne y sangre. Para salvarnos, el Señor también participó de la carne y de la sangre. Él vino como hombre. Esto está en Hebreos 2:14. Y esta expresión aquí, entonces, semejanza de carne pecaminosa, tenemos una ilustración aquí en la página 31, en el día viernes, que habla un poco de 31. Hay una circunferencia que representa a la carne del hombre. El contorno es la semejanza, pero el contenido es la carne del pecado. Jesús no participó de la carne del pecado, y sí de la semejanza de la carne del pecado. Cuando fue a la cruz, llevó una semejanza. Y el contenido también fue junto con ello, porque Dios colocó todos los pecados de todo el mundo sobre el Señor en la cruz allí, para ser crucificado, y por medio de esto Dios destruyó el pecado en la carne. Esta es la sabiduría de Dios, maravilloso el plan de Dios. Para no tener ninguna duda, nosotros podemos tener tranquilidad. La carne y los pecados fueron entonces, Dios colocó un fin, hay una solución para ellos, que es la cruz de nuestro Señor Jesús. Amén. Aparte de esto, el Señor abolió también, como ya leímos en el versículo 15, el capítulo 2 de Efesios, la ley de los mandamientos abolió. ¿Por qué? Porque esto creó una religión, creó formas, rituales, costumbres, prácticas de adoración a Dios que solo causan división y enemistad. No tenemos la práctica en la reunión, esto causa enemistad y por eso no tenemos que estar presos a rituales en las reuniones. Vamos a dejar que el Espíritu tenga libertad. Gracias al Señor. En el día sábado, Cristo nos reconcilió en un solo cuerpo. Esto está en el versículo 16. Entonces, que nosotros, voy a repetir, reconciliar a ambos en un solo cuerpo, destruyendo las enemistades. Entonces, el reino de los cielos, la iglesia, ella no puede estar compuesta de personas carnales. Esto es un conflicto. Esto no hay espacio en el reino de Dios, que depende solo de sí mismo. Por el contrario, tenemos varios versículos aquí en la Biblia, algunos que fueron mencionados aquí en el sábado, que el reino de Dios, de los cielos, es para los pobres en espíritu, Mateo 5:3, o Isaías 57:15, o Isaías 62:2, que habla de espíritu contrito, arrepentido, humilde. Esto es lo que Dios procura para adoración. Si nosotros estamos llenos de nosotros mismos, nosotros no tenemos la presencia de Dios. Pero cuando nosotros nos vaciamos, nos humillamos, reconocemos que Él es nuestra suficiencia, ahí tenemos su presencia, la alegría de Dios está con nosotros también. Por eso, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que vaciarnos de la carne, odiar la carne, despojarnos de la carne, del viejo hombre. Esto en Efesios 4:22 al 24. Miren. Despojaos del viejo hombre que se corrompe según la concupiscencia del engaño,
Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es interesante que esta palabra creado, en este versículo aquí, revestidos del nuevo hombre, creado, él significa no es solo crear, sino hacer habitable. Nuevamente Dios quiere habitar en su vida, quiere habitar en mi vida. Dios quiere un lugar de habitación, y este lugar de habitación no puede ser la carne, no puede ser carnal. Es imposible para Dios. Entonces, es el nuevo hombre. Cuando nosotros nos despojamos de la carne, ahí Dios puede habitar en medio nuestro. Continuando aquí, ¿por qué en nuestro medio hay tantos problemas en nuestras relaciones? Es la carne. Porque si nosotros nos despojamos de la carne y nosotros vivimos en el Espíritu, nosotros tenemos paz, que fue una palabra que yo hablé, que voy a enfatizar aquí. Ahí hay un ejemplo que cuando nosotros comenzamos a servir al Señor, muchos problemas suceden, críticas, dificultades de servir con otros hermanos y hermanas. Este consigo servir, con este no. Pero Cristo quiere ser nuestra paz. Nosotros tenemos, si en nuestra vida de la iglesia no hay paz, hay algo equivocado. Si usted no está consiguiendo lidiar con un hermano, con una hermana, ahí hay carne, puede tener seguridad. Entonces nosotros necesitamos ir delante del Señor. Sucede, aún somos humanos. Pero cuando nosotros vamos delante del Señor, Señor, yo no quiero vivir, yo quiero despojarme de este sentimiento que es carnal, que viene de mi viejo hombre. Señor, quiero vivir por el Espíritu. Yo no estoy sirviendo aquí con mi capacidad, yo necesito de ti, yo necesito paz. Y nuestro Cristo, nuestro Señor es paz. Mire qué frase interesante aquí. Cristo murió no solo para perdonarnos, sino también para promover la paz. Cristo es paz. Gracias al Señor. Continuando los versículos aquí, versículo 17 de Efesios 2. Y vino, evangelizó, paz a vosotros que estaban lejos y también a los que estaban cerca, porque por él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Miren el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces usted no está solo, sola. Nosotros somos familia de Dios. Nosotros recibimos esta vida. Tenemos la ciudadanía del reino de los cielos, nosotros somos ciudadanos de un reino y también nosotros somos familia. Nosotros tenemos una patria y tenemos una familia, gracias al Señor. Todo esto por medio de la supereminente grandeza del poder que por medio de la resurrección, trabajando nosotros, nos llevó para Cristo y nos hizo entonces conciudadanos de este reino y miembros de la misma familia. Al fin, en el día domingo, el resultado final, la habitación de Dios en el Espíritu. Entonces, todo esto, el poder del Señor, todo lo que Él hizo, que nosotros estamos viendo a lo largo de esta semana, el objetivo final es la edificación de Dios en el Espíritu. Entonces, esta iglesia, este lugar, esta edificación que Dios necesita engendrar, que está trabajando, primero tiene que tener un fundamento. El fundamento es la revelación que el Señor da por medio de los apóstoles y profetas. Cristo es la piedra angular, la base. Él es también la piedra del ángulo que va a dar fin a esta construcción, va a finalizar esta construcción. Nuevamente, hermanos, no es una edificación con capacidad humana. Esto es muy importante. La capacidad humana solo va a incomodar, a molestar la edificación de Dios. La edificación es por el Espíritu del Señor. Otro trecho aquí que nos ayuda mucho, que también en Efesios 21, primero el 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, que ya hablé con ustedes. Este versículo quiero enfatizar ahora, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es interesante aquí que nuestro hermano nos ayuda a percibir lo siguiente. ¿Por qué Efesios habla tanto sobre Cristo, derrumbar la enemistad y hacer la paz? Porque todo el edificio necesita estar bien ajustadas, todas las partes encajadas, las aristas arregladas y los conflictos resueltos. Entonces, hermanos,
Yo refuerzo aquí, vamos a llevar esta palabra a la práctica. Si no hay armonía dentro de la iglesia, si no hay armonía en nuestra familia, si no hay armonía, paz en nuestra vida, conflictos aún imperan en nuestra vida, nosotros necesitamos buscar la paz delante del Señor, postrarnos delante de Él para buscar la paz. Aquí continúa. Él nos dará gracia para servir juntos, principalmente con aquellos que tenemos dificultades de ser edificados. Y este término aquí que nosotros leímos, bien coordinados, aquí está en el versículo 21, bien coordinados, significa unir estrechamente todas las partes de una construcción. Entonces, esto se aplica a nuestra vida. Necesitamos estar unidos estrictamente, bien encajados. Solo esto, cuando suceda, va a venir la paz. ¿Recuerdan cuando Salomón terminó el templo? La presencia del Señor, la paz vino cuando todo estaba perfectamente en su lugar. Y a veces estos conflictos nos dislocan, quitan a uno de su lugar, no está ejerciendo su función directa. Las enemistades causan esto. Entonces necesitamos buscar aquí que haya un ambiente armonioso y que la paz impere. Y por fin, en el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y este es el último versículo de este capítulo y nosotros cerramos de esta manera. Entonces, Dios va trabajando entre nosotros, va quitando las enemistades, va quitando todo el espacio que hay para la carne. Cada uno va ejerciendo su función, trabajando de manera armoniosa uno con nosotros, y Dios puede tener descanso, Dios puede tener entonces un lugar para habitación. Gracias al Señor que nosotros estamos envueltos en este plan, y Dios entonces va a habitar con nosotros cuando nosotros consigamos concluir aquí por medio de Él, no por nuestra capacidad, sino dependiendo 100% del Señor. Él va a tener un lugar para descanso y habitación. Que el Señor bendiga esta semana y su lectura, su disfrute de esta palabra maravillosa. Hasta la próxima.